Cartoon te cuenta. Secretos de amigos o familia. El secreto de mi mejor amigo, Pablo y yo éramos inseparables. Desde que éramos adolescentes, compartíamos casi todo, videojuegos, salidas, problemas familiares. A veces me quedaba en su casa durante días. Sus padres me querían como a otro hijo, y para mí, su hogar era como un segundo refugio. Sin embargo, había una pieza en su familia que siempre me intrigó, su hermano mayor, Tomás. Era reservado, distante, y nunca se unía a las cenas o las reuniones. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. Pablo tampoco hablaba mucho de él, y yo nunca pregunté para no parecer entrometido. Una noche, mientras buscábamos un libro que Pablo quería prestarme, fuimos a la habitación de Tomás. Estaba desordenada, como si alguien hubiera salido con prisa. En el escritorio había un cajón entreabierto, y dentro vi un montón de cartas. Pablo no estaba mirando, pero yo no pude evitar fijarme. Las cartas estaban apiladas, y muchas tenían la misma firma, Marcos. De inmediato reconocí el nombre. Marcos había sido nuestro profesor de literatura el año pasado. Era carismático, joven y popular entre los alumnos. Pero, ¿por qué había cartas suyas en el cuarto de Tomás? Cerré el cajón rápidamente y fingí que no había visto nada. Pasaron varios días antes de que la inquietud me ganara. Una tarde, mientras jugábamos videojuegos, se lo mencioné a Pablo. Al principio se quedó callado, luego suspiró. Tomás tuvo una relación con Marcos, me dijo. El año pasado. Era algo serio para él, pero todo se complicó cuando empezaron los rumores en la escuela. Pablo me contó que, cuando los rumores llegaron a oídos de la dirección, Marcos renunció. Tomás quedó devastado. Según Pablo, sus padres decidieron mantener el asunto en silencio, más preocupados por evitar el escándalo que por apoyar a Tomás. Desde ese día, vi a Tomás con otros ojos. Siempre lo había percibido como alguien distante, pero ahora entendía que era un hombre lidiando con una carga enorme. No sabía cómo acercarme a él ni qué decirle. Lo único que pude hacer fue ser más amable, mostrarle con pequeños gestos que no estaba solo. Con el tiempo, Tomás comenzó a salir de su habitación con más frecuencia. Aunque nunca hablamos del tema, me sentí satisfecho de haber encontrado una forma de apoyarlo, aunque fuera en silencio. Porque a veces, lo único que necesitan las personas es saber que no tienen que cargar sus secretos solas. El cajón sellado de mi madre. Desde pequeño, había algo en mi familia que no encajaba del todo. Mi madre era una mujer fuerte, que nunca hablaba de su pasado. Mi padre, según ella, nos había dejado cuando yo era muy pequeño, y siempre que intentaba indagar más, sus respuestas eran cortas y evasivas. No insistía porque asumía que hablar del tema le dolía. Todo cambió hace unos meses. Estaba ayudando a mi madre a organizar su habitación, estaba renovando algunos muebles y necesitaba que le ordenara su escritorio. Entre los cajones, había uno que nunca había visto abierto. Siempre estaba cerrado con llave. Por años, pensé que contenía cosas sin importancia, pero ese día, por accidente o por olvido, la llave estaba puesta. Dudé por unos segundos, pero la curiosidad me ganó. Dentro del cajón encontré un par de fotos viejas de mi madre en su juventud. Estaba acompañada por un hombre que no reconocí. También había papeles, recuerdos, y entre todo eso, una carta cuidadosamente doblada. Aunque sabía que estaba invadiendo su privacidad, no pude evitar leerla. La carta estaba dirigida a mi madre, pero el contenido me heló la sangre. Espero que algún día encuentres el valor para decirle la verdad. Él tiene derecho a saber quién es. El remitente firmaba como Ariel. Ese nombre era completamente ajeno para mí. Cerré el cajón con cuidado, pero mi mente no dejó de dar vueltas. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué verdad estaba ocultando mi madre? Esa noche, después de la cena, no aguanté más. Confronté a mi madre. Al principio trató de minimizarlo, pero cuando le mencioné la carta, su expresión cambió. Se sentó en silencio durante unos minutos antes de comenzar a hablar. Me confesó que, antes de casarse con quien yo creía que era mi padre, había tenido una relación con Ariel. Cuando quedó embarazada, había dudas sobre quién era mi verdadero padre. Tu padre, el hombre que te crió, nunca quiso saberlo. Para él, era su hijo y punto, me dijo con lágrimas en los ojos. Pero Ariel, según me contó, había intentado acercarse varias veces. Fue ella quien lo alejó, temerosa de que desestabilizara nuestra vida. Me costó dormir esa noche.
sentí que mi identidad tambaleaba. No sabía si quería buscar a Ariel o dejar todo como estaba. La carta sigue guardada, pero su peso ahora es parte de mi historia. Mi mamá se había ido de viaje a otro país debido a su trabajo, por lo que mi abuela se quedaría a cuidarme. Ya estando ella y yo solos en casa, me fui a dormir con ella porque le tenía miedo a dormir solo. Empezamos a charlar de cosas random, y una cosa llevó a la otra, y mi abuela me contó que hace años, sus 2 hijos, mis 2 tíos, eran niños. Ellos eran cuidados por el amigo de mi abuela, pero lo que no sabía mi abuela, es que él era un y cuando ella se iba, él aprovechaba para de sus hijos, y ellos no decían nada. Hasta que un día, eso acabaría, mi abuela volvió a su casa temprano, y cuando abrió la puerta, vio como su amigo estaba abusando de sus hijos, pero él no la vio llegar. Ella, sorprendida, con furia en sus ojos y asco, elaboró un plan para darle su merecido. Cuando su amigo se dio cuenta que ella llegó, mi abuela actuó como si no hubiera visto nada, creyó que de verdad no lo vio, y disimuló que estaba jugando con los niños, pero mi abuela sabía la verdad y no le dijo nada. Un día después, mi abuela le preguntó a su amigo si la acompañaría al bosque a pillar bananos o mangos. Él aceptó. Mi abuela lo llevó a los más profundos del bosque, en donde no había nadie, y cuando él se distrajo, mi abuela sacó el machete y le cortó la cabeza. Siendo esto parte del plan para vengarse por Luego ella se fue, dejándolo el cuerpo ahí. Horas después la policía encontró el cuerpo, pero nunca supieron quién lo hizo. Eso fue todo. Yo me quedé sorprendido como perturbado cuando oí el final. Mi abuela me dijo que no se lo diga a mi familia nada, y le hice caso. Mi abuela murió en 2021. Hoy en día soy el único de la familia que sabe su oscuro secreto. Lo único que sé es que lo hizo por sus hijos, y él se lo merecía.